Ahí está. Bueno, buenos días, buen día, buenas tardes. Muchas gracias por estar del otro lado. Voy a hacer una explicación, intentar una vez más que sea lo más breve posible. Vamos a hablar, tengo que hablar, corresponde explicar la segunda, digamos, o el segundo auto de mérito, em, por supuesto, siempre hablando dentro de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, el caso que venimos tratando ha, digamos, sucedido en la provincia de Buenos Aires, de modo que es lógico que nos refiramos solamente a la provincia de Buenos Aires. El primer auto de mérito, ustedes ya saben que es el dictado de la prisión preventiva, eso ya lo hemos analizado, incluso han habido pedidos en este sentido que incluso ya fueron resueltos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del segundo auto de mérito, y este segundo auto de mérito va a ser como consecuencia de un pedido que se llama elevación a juicio, es el conocido como requerimiento de elevación a juicio. Entonces, frente a este requerimiento de elevación a juicio, el juez de garantías o la juez de garantías va a adoptar un temperamento, y este va a ser el segundo auto de mérito. Puede pasar que en el medio hubiera otros autos de méritos, puede pasar que varíe la prueba, que varíe la evidencia, perdón, y que como consecuencia de eso se solicite al juez de garantías o al juez de garantías un análisis, y ese va a ser un segundo auto de mérito, antes al que normalmente pone fin a la IPP. Este segundo auto de mérito va a poner fin a la IPP, de un modo u otro modo, ya vamos a ver cómo. La idea es que esto sea práctico teórico, como siempre, y la idea, el fin último, es que bueno, podamos ir avanzando en el conocimiento. Sin perder más tiempo, vamos a compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Bien, bueno, me voy a poner más chiquita. Ahí está, me voy a poner al costado, así no molesto. Ahí está. Bueno, lo primero que va a pasar, lo primero que, digamos, por donde deberíamos comenzar es por el pedido de elevación a juicio. Esto va a ser el dictamen del acuse, va a ser el dictamen de la Fiscalía va a solicitar la elevación a juicio, pero también ya vamos a ver que puede acontecer que no sea la Fiscalía, que si no puede pasar que sea el particular damnificado el que requiera la elevación a juicio, ¿no? El escrito de elevación a juicio va a ser lo que se conoce, lo que se llama, ya vamos a ver que tanto para pedir la elevación a juicio como para contestar este pedido de elevación a juicio, ambos litigantes, tanto el acuse, esto va a incluir al particular damnificado y al fiscal, y también a la defensa, van a tener que mantenerse fiel a su teoría del caso, a la, digamos, a la teoría que elaboraron al inicio, al tomar el primer contacto con el caso penal, y esto, digamos, esa teoría del caso hay que mantenerla desde el principio hasta el final del proceso, incluso en la etapa recursiva, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, puede pasar que la Fiscalía, luego de la evidencia, luego de transitar toda la IPP, entienda que no cuenta con evidencia suficiente para requerir la elevación a juicio. El código, los códigos procesales en general, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, el código contempla la posibilidad de que el fiscal emita un dictamen no incriminatorio. Ya lo vamos a ver cómo y cuándo se da esta situación. Bueno, en este caso, la Fiscalía, esto lo voy a pasar rápidamente porque entiendo, voy a acudir nuevamente a los conocimientos previos, entiendo que esto ya lo sabemos, ya lo tenemos conocido de antes, se pone así, y si somos particular damnificado, pondríamos de este modo: particular damnificada requiere la elevación a juicio, o particular damnificado requiere la elevación a juicio. ¿Cierto? El escrito es bastante similar
al que se hace cuando se pide la prisión preventiva. Tiene algunas diferencias, en este caso ya vamos a ver por qué y a qué obedece, sobre todo, digamos, en lo que hace, digamos, a la acusación, porque este escrito va a ser formalmente la acusación. Si no hubiera requerimiento de elevación a juicio, el expediente no pasa a la otra etapa, digamos, no se abre la etapa del plenario, la etapa del juicio oral. Por eso es muy importante que está claro que para la Fiscalía, más allá de su teoría del caso, tiene que obrar con el criterio objetivo que le impone el artículo 56 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, pero si la evidencia le indica que la señora Práctico, como venimos trabajando en la cátedra, es culpable, va a tener que pedir la elevación a juicio. Ahora, si la evidencia le indica que no, no podría pedir la elevación a juicio. Y en todo caso, para eso estará la defensa, para cuestionar ese pedido de elevación a juicio. Insisto con esto que es muy importante que el pedido de elevación a juicio va a ser la acusación formal. Si no hay pedido de elevación a juicio, no hay, digamos, no se puede abrir la próxima etapa del proceso penal, que es el juicio oral y público, ¿no es cierto? Bueno, acá hay que hacer una descripción de los hechos. El código dice hacer, digamos, lo primero que dice el artículo 335 es individualizar al imputado, nombre, apellido completo, DNI, si se lo desconoce, los datos que sean necesarios para individualizarlo, y si se lo desconoce, los, digamos, datos más posibles para individualizarlo, ¿no? Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, dice el 335, bueno, es esto, el hecho atribuido o los hechos atribuidos. La valoración de la prueba, la valoración de los elementos probatorios, en realidad, que es evidencia para nosotros, y la justificación, esto va a ser generalmente en la valoración, acá se podría consignar los fundamentos de la acusación, que va a ser esto. Insisto con esto, aprovecho que se puede compartir y modificar, siempre lo hemos tratado así desde la cátedra, esto de los modelitos de escrito, cualquiera que podamos tomar es válido, lo podemos utilizar, es válido, no necesariamente se tiene que utilizar como se transmite en la cátedra, ¿no? Acá, en este punto, es muy importante consignar la calificación legal. Hay que poner una calificación legal. Si somos fiscalía y si somos particular damnificado, también poner una calificación legal. Y el establecimiento del juicio por jurado ha incorporado algo novedoso al último párrafo del artículo 335, que es una calificación legal alternativa. Esto ha generado mucha controversia y sigue generando mucha controversia, porque la Fiscalía, sobre todo en la Fiscalía, debe imputar un solo hecho. Digamos, el objeto procesal debe ser un solo hecho, pero ¿qué es lo que sucede? Como en este tramo, en este punto es donde sucede la acusación, bueno, aquí es donde la Fiscalía puede hacer una imputación alternativa, ¿no? Y esto es algo así como a la inversa, como hacemos los defensores, digamos, que normalmente un defensor dice, bueno, mi cliente es inocente, él no estuvo, no fue, y si se prueba que, bueno, sí fue, pero me dio una causa de justificación. Y si no me dio la causa de justificación, no, bueno, pero es un buen pibe o un buen muchacho. Entonces, visto desde el punto de vista de la acusación, esto sería algo similar. La Fiscalía podría imputar un homicidio calificado por el vínculo, y si no puede probar el homicidio calificado por el vínculo, el 335, último párrafo, le da la posibilidad de que haga una acusación alternativa, este es homicidio simple. Se imputa homicidio calificado por el vínculo, y si no puede probar, va a imputar el delito también comprendido, que es el homicidio simple, ¿no? El artículo 335 también le impone a la Fiscalía la obligación de señalar
si la competencia que le corresponde al próximo órgano jurisdiccional, es decir, si va a tener que tramitar el juicio oral de modo, con juicio con juzgado correccional. Ustedes saben que si el delito tiene una pena menos de 8 años es correccional. Y si tiene una pena superior a los 8 años es criminal. En este caso, la Fiscalía debe indicar si tramitará con tribunal oral o con juzgado correccional, y a su vez si es factible que sea con jurados o sin jurados, ¿no? También hay una resolución que es la 529 del 2006 de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en el ánimo, en el afán de, digamos, de maximizar los recursos del Estado, ya manifestar si considera la Fiscalía propicio la aplicación de un juicio abreviado o no. Porque puede pasar que el instituto, en este caso, pensemos en la señora Práctico, ¿no? La señora Práctico es un ejemplo que venimos trabajando y que en principio podría corresponder el juicio abreviado. No, puede pasar que la Fiscalía diga, no, es un homicidio calificado por el uso de arma, entiendo que no, si bien el mínimo permitiría abreviar, puede poner que no, pero en este caso supongamos que sí, la Fiscalía lo consigna que sí. Y después es un petitorio, ¿verdad? Este escrito, la Fiscalía, igualmente el particular damnificado, lo van a presentar ante el juez de garantías, y el juez de garantías, cuando reciba, o la juez de garantías, cuando reciba este pedido, conforme lo establece el artículo 336, le va a correr vista a la defensa. La defensa va a tener dos opciones, siempre respetando su teoría del caso y su criterio profesional. Entonces, las opciones que la defensa va a tener van a ser las siguientes. ¿Dónde está? Acá. La defensa va a contestar el pedido de elevación al juicio y en este momento puede tener varias opciones. Perdón. Puede oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento, o puede pedir el cambio de calificación legal, o puede oponer una excepción procesal. Si de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, pensemos en la señora Práctico, y si la defensa entiende que no debe pasar de la IPP la causa de la señora Práctico a debate oral, bueno, se va a oponer instando el sobreseimiento o una excepción procesal o el cambio de calificación legal. Ya vamos a ver qué cosa es un instituto y qué cosa es lo otro. Entonces acá el escrito es, digamos, insisto con esto que los escritos son meramente ejemplificativos, porque esto tomamos cualquier modelo, ya sea de otro profesional o lo bajamos de cualquier plataforma, si lo podemos fundamentar es válido, ¿no es cierto? Entonces vamos a consignar los datos, contestar a vista, acá venimos a oponernos a la elevación al juicio, y vamos acá lo que corresponde es contestar la acusación. Hay que contestar en honor de verdad ambas imputaciones, porque recuerden que la Fiscalía, no, y lo mismo va a hacer el particular damnificado, nos puede imputar, digamos, un hecho principal, un homicidio calificado, y también imputar a nuestro cliente, a nuestro defendido o a nuestra defendida, una calificación alternativa. Entonces hay que contestar la imputación. Debemos contestar, entonces acá vamos a poner, bueno, los fundamentos está bien, podríamos poner improcedencia del hecho, o podríamos poner causa de justificación, ¿cierto? Y mil y una, digamos, estrategia de defensa que podríamos articular conforme a nuestra teoría del caso. Y en esto van a haber tantas teorías del caso como tantos seres humanos existan, digamos, como tantos abogados o abogadas existan. Cada uno va a tener una teoría del caso, cada uno va a mirar la evidencia desde uno o desde otro lado, ¿no es cierto? Entonces hacemos una fundamentación.
y explicamos por qué consideramos que corresponde el sobreseimiento. En este tramo es aconsejable, incluso si se puede poner jurisprudencia, si tenemos jurisprudencia, ponemos jurisprudencia y un petitorio. Pero, además, es muy importante en este momento poner, si nosotros, pensando en la señora práctico, ¿no? Está bien que el ejemplo que tomé es de otro caso, que también ha sido materia de estudio en la cátedra, pero en este tramo, el código dice, el artículo 22 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, dice que en este momento tenemos que decidir si vamos a ir a juicio con jurados o a juicio con jueces técnicos. Entonces vamos a contestar indicando, en este caso creo que se optó por el juicio por jurado, así es, correcto, a ver. Entonces, ¿pero qué vamos a poner? Hemos planteado el sobreseimiento y ya vamos a ver que el sobreseimiento es el instituto que cierra definitiva y irrevocablemente el avance de la IPP hacia el debate oral. Pero como nosotros hemos planteado eso, vamos a decir, para el caso de que su señoría no comparta, dejamos aclarado, solicitamos desde ya que el juicio sea llevado adelante a través del sistema de jurados. Podríamos, de acuerdo a nuestro criterio profesional, si entendemos que el juicio por jurado no es la mejor opción para nuestro caso, podríamos poner, en este caso, renunciamos en este momento a la integración del juicio con jurados. Porque en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que sucede con el resto de las provincias, el establecimiento del juicio por jurado se ha previsto como un derecho del imputado. Hay otras provincias que para determinados delitos o cuando se exceda determinada pena, el juicio por jurado es obligatorio. No es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde, insisto, el juicio por jurado está previsto como una facultad, como un derecho del imputado, lo cual me parece lo más lógico, lo más acertado. La otra opción posible para la defensa en este tramo, siempre fiel a su teoría del caso, sería no oponerse a la elevación a juicio, pero bueno, se ve que no tengo ninguno, bueno, no vamos a compartir. La otra opción es oponerse, no oponerse a la elevación a juicio, porque también en esto hay que pensar de forma humana, como siempre me gusta decir, de forma sensata, porque ¿qué sucede? Supongamos en el caso del homicidio que venimos trabajando en la cátedra, las fiscalías y los particulares damnificados nos piden la elevación al juicio. Y si yo soy defensor y yo sé que, por más que, ahora vamos a ver qué se tiene que dar para que me den el sobreseimiento, y si yo sé que está difícil que me den el sobreseimiento y que puede pasar que no me lo den, entonces el criterio profesional puede hacerme, digamos, de forma humana, pensar, mira, no me van a dar el sobreseimiento, no lo voy a plantear y contestar, no solicita sobreseimiento, no se opone a la elevación al juicio, y vamos a explicar que esto lo hacemos por una cuestión de estrategia de defensa, eso no quiere decir que reconozcamos nada, ¿cierto? Bueno, les decía al principio del video que, digamos, la base de todos los pedidos, tanto de parte del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa, incluso del particular damnificado, va a ser nuestra teoría del caso, que es nuestra guía a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a su teoría del caso, va a pedir la elevación a juicio si así lo considera. El pedido se lo va a hacer al juez de garantías o a la juez de garantías. La juez de garantías les va a correr vista a la defensa, como ya les he explicado, y la defensa va a poder oponerse o no. Si se opone, puede incitar el sobreseimiento, el cambio de calificación legal o oponer una excepción. ¿Está? Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente. Ustedes saben por qué es importante que la defensa conozca la acusación, porque es la materialización de un derecho constitucional, digamos, conocer la acusación de forma previa y detallada. Esto, como es más bien teórico, no me voy a adentrar en eso, va a quedar plasmado en digamos, en este resumen, que ya lo compartí, está compartido en el aula virtual, así que bueno, esta es como la explicación de eso, ¿no? Todo esto lo vamos a obviar. Puede pasar, les decía, que el Ministerio Público Fiscal no acuse. Puede pasar, se podría dar. Puede pasar
que el Ministerio Público Fiscal entienda que después de toda la evidencia que han colectado en el caso de la señora Práctico, diga, no, acá entiendo que me dio una causa de justificación, de inimputabilidad, o que de repente él mismo se cerciore de que la señora Práctico no es la responsable, él mismo puede emitir un dictamen desincriminador, es decir, puede pedir incluso el sobreseimiento, ¿verdad? Y está previsto expresamente en el artículo 334 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Ya vamos a ver cuál es el camino y cuál es el mecanismo para esas situaciones. Pero pensemos, digamos, en la hipótesis de que la Fiscalía sí pide la elevación a juicio porque entiende que ha reunido evidencia suficiente para esto. Entonces, ¿qué debe darse para que esto suceda? La Fiscalía debe contar con evidencia suficiente para acusar, porque el requerimiento de elevación a juicio no es ni más ni menos que la acusación formal. Por eso se dice que si no hay requerimiento de elevación a juicio, si no hay acusación, no se va a producir la apertura del plenario del debate de público. Si la Fiscalía entiende que cuenta con evidencia suficiente para acusar, va a emitir, y así debe hacerlo, emitir un dictamen acusatorio, es decir, emitir un requerimiento de pedirle al juez de garantías el requerimiento de elevación a juicio, pedirle la elevación a juicio. Esto se llama requerimiento de elevación a juicio o requerir la elevación a juicio. El juez de garantías, frente a ese pedido, le va a correr vista a la defensa por el plazo de 15 días corridos. Puede pasar que la defensa durante la IPP hubiera pedido alguna diligencia probatoria, hubiera pedido una declaración testimonial, y a la Fiscalía le hubiera parecido que, o se lo hubieran denegado durante la IPP. Este es el momento. Digamos, el juez de garantía le va a correr vista por 15 días a la defensa para que conteste el pedido de elevación al juicio, pero dentro de esos 15 va a contar la defensa con 5 días, los 5 primeros días de esos 15, para ir al fiscal general, al fiscal, digamos, superior del fiscal que requiere la elevación al juicio, y manifestar y pedir que se revise la razonabilidad de una medida de prueba denegada. Digamos, si le denegaron una declaración testimonial, este va a ser el momento para ir al fiscal de cámara, al fiscal general, perdón, departamental, y decir, mirá, en este caso, en este expediente, yo solicité que venga a declarar este testigo, que me parece que es muy importante, que va a disipar muchas dudas para la investigación, y el fiscal del caso me lo denegó. En este momento, el fiscal de cámara va a revisar la razonabilidad de esa denegatoria. Pero pensemos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que este es el momento en el cual podemos pedir esto. Pero ¿qué va a contener, o qué debe contener el requerimiento de elevación a juicio? El artículo 335 dice, bajo sanción de nulidad, y esto pensemos, ya hemos analizado en otra explicación aparte, digamos, los requisitos y la procedencia de cuándo procede la nulidad. Bueno, en este caso el propio código, el propio artículo 335 nos dice que bajo sanción de nulidad, el requerimiento de elevación a juicio debe contener los datos que les he mostrado en el escrito, en el modelito, que son estos, los datos personales del imputado, y si se lo desconoce, los que sirvan para identificarlo. Perdón. Digamos, una relación clara, precisa, circunstancial y específica de los hechos. Esto es el equivalente de, en las demandas civiles, la descripción circunstanciada del hecho demandado. Bueno, esto es el equivalente, ¿no? Es una relación clara, precisa y circunstancial y específica de los hechos atribuidos. ¿Esto por qué? Para que el contrario, ¿no? Para que el acusado o la acusada pueda conocer qué es lo que específicamente se le imputa. Por eso es este requisito. Los fundamentos de la acusación, esto es la valoración de la evidencia, que yo, bueno, el escrito modifiqué, se la valora los fundamentos de la acusación. La calificación legal, y como les decía, acá está esto de que se le permite al Ministerio Público Fiscal poner una acusación alternativa, ¿no? Digamos, el Ministerio Público Fiscal podría imputar a la señora Práctico el homicidio calificado por
alevosía, y como calificación alternativa, si no puede probar ese homicidio calificado, homicidio simple, supongamos, ¿no? Además, el Ministerio Público Fiscal debe indicar qué órgano judicial es el que debe intervenir en la etapa del debate oral y público, si es un tribunal oral, si es un juzgado correccional, y si es un tribunal, a su vez, y tiene que ser con jurados o no. También puede pasar, como ya les adelanté, que el Ministerio Público Fiscal emita un dictamen desincriminador, es decir, que el Ministerio Público entienda que el acusado o la acusada no es culpable, o que medió una causa de justificación, o que por algún motivo el Ministerio Público Fiscal no se convenza, digamos, de que el hecho está del todo probado. Entonces, por alguna de las causales que consagran los artículos 323 del Código Procesal Penal, y requerir en ese caso el sobreseimiento del acusado. Es una facultad del Ministerio Público Fiscal. Porque acuérdense siempre que el Ministerio Público Fiscal tiene que obrar con criterio objetivo, ¿no es cierto? Y si la evidencia indica que no puede acusar, y no formular acusación, ¿no? En cambio, la situación del particular damnificado, en ese caso, cobra importancia, digamos, porque si el Ministerio Público Fiscal no acusa, el particular damnificado puede formular la acusación. En ese caso, aconsejo la lectura del artículo 334 bis, ¿qué es lo que va a hacer el juez de garantía? Porque va a tener dos requerimientos, uno incriminatorio y uno desincriminatorio. El fiscal puede no acusar y el particular damnificado sí. En ese caso, el juez de garantías o la juez de garantías lo que va a hacer es notificar al fiscal general. El fiscal general, al fiscal que, digamos, que le sigue en orden jerárquico, ¿no? Y el fiscal general puede hacer dos cosas. En mantener ese, digamos, ese dictamen desincriminador y decir, coincido con el fiscal de la instancia anterior, acá no hay evidencia para acusar. En ese caso, el juez de garantías o la juez de garantías le va a informar esto al particular damnificado, y si el particular damnificado en solitario acusa, mantiene la acusación, el juez de garantías así, digamos, va a proceder como que el particular damnificado asumiera el lugar de la fiscalía. ¿Qué va a hacer? Va a correr vista al defensor o a la defensora, va a correr el traslado del 336 y después va a contestar. Ahora, si a pesar de que el Ministerio Público Fiscal y el defensor instan el sobreseimiento y el particular damnificado en solitario pide la elevación al juicio, se va a tratar. Y si el juez de garantías o la juez de garantías entienden que hay mérito para elevar al juicio, y lo va a elevar, con la aclaración, el código en este punto invita a reflexionar, si se quiere, al particular damnificado sobre los alcances del artículo 530 y 531, creo que es no recuerdo bien, pero el 530 me parece que, específicamente, que hablan sobre las costas del proceso. Es decir, que si perdés, como decir, bueno, mirá que si perdés, bueno, vas a pagar todas las costas. Eso es lo que está diciendo, más allá del número, ¿no? Pero estoy casi seguro que es el 530. Por eso es muy importante el papel y el rol que juega el particular damnificado en este punto, ¿no? Ahora, pensemos las opciones de la defensa. Llega la acusación formal a la defensa va a tener, digamos, dos opciones bien diferenciadas. Contestar, hay que contestar siempre. La defensa puede oponerse a la elevación al juicio o no oponerse, indicar que por una cuestión de estrategia de defensa no se opone. Si no se opone, se va a elevar por simple decreto. Esto ya lo sabemos, entiendo que lo tenemos ya sabido del derecho procesal penal. Pero puede pasar que la defensa no se oponga y que no conteste, lo cual no aconsejo, siempre es aconsejable, porque nos van a correr el traslado por 15 días, y si mi cliente está detenida, si el acusado o la acusada está detenida, y yo no podría dejar pasar 15 días y no hacer nada. Digamos, lo que corresponde, de acuerdo a la ética profesional, es
al día 1 o al día 2, como muchos ya contestar y decir esta defensa, por una cuestión de estrategia de defensa, no habrá de oponerse a la elevación a juicio. Entonces, ya el juez o la juez de garantías ya sabe que la defensa no se va a oponer y ya emite un dictamen para pasar la causa de la IPP a la etapa de debate oral y público. En cualquiera de las dos opciones, ya sea que se oponga o que no se oponga, en este momento, digamos, la defensa debe expedirse sobre si va a juicio, si quiere que este sea con jurados o con jueces técnicos, según porque, digamos, para que ustedes saben que para que un delito sea tramitado, al menos en la provincia de Buenos Aires, con jurado, debe la pena ser superior a 15 años. El caso que tenemos en la cátedra, el homicidio, entrarían en juicio por jurados. Pero ¿cuáles van a ser las opciones de la defensa si se opone a la elevación a juicio? Si la defensa se opone a la elevación a juicio, no es que me opongo porque me opongo. Tengo que oponerme explicando por qué me opongo, y el código contempla que podemos oponernos instando el sobreseimiento, que ya vamos a ver que este puede ser total o parcial, por alguna de las causales previstas en el 323. Bueno, acá habría que agregarle el 321, 323. Bueno, esto lo vamos a sacar. 321 a 327 del Código Procesal Penal. Podemos, en ese momento, oponer una excepción. Ustedes saben que las excepciones, me saqué a este punto, las excepciones son defensas procesales. Por ejemplo, puede ser una falta de acción, que las excepciones se dividen, se clasifican en perentorias y dilatorias. Digamos, las dilatorias son las que interponemos solo para ganar tiempo, y las perentorias las que extinguen la acción penal. Puede ser que, digamos, pensemos en una situación, en un delito dependiente de instancia privada, en donde la víctima no instó la acción penal. Ahí corresponde una excepción de falta de acción, y de hacerse lugar se extinguiría la acción penal. Puede también la defensa en este momento pedir el cambio de calificación legal. El cambio de calificación legal, hay muchos colegas incluso que confunden el momento y la oportunidad para pedirlo. Este es el momento. A veces pasa que se dicta la prisión preventiva o antes o después, o en el medio, o al poquito tiempo, o incluso en una apelación, las defensas suelen pedir el cambio de calificación legal. Y esto en principio, está claro que de acuerdo a nuestro criterio profesional lo podemos pedir cuando nosotros querramos, pero el momento oportuno es este. ¿Qué nos va a contestar la juez de garantía si pedimos el cambio de calificación legal antes? Y es prematuro. Y es que lógico, es prematuro. Digamos, si estamos investigando un hecho calificado, que en principio la prisión preventiva, ustedes saben que es un auto provisorio, no requiere certeza, entonces no tiene mucho sentido pedir el cambio de calificación legal antes de que se termine la investigación, porque la investigación que se lleva adelante en la IPP es precisamente para determinar, conforme lo establece el propio código, si incluso esto en la provincia de Buenos Aires está previsto en el artículo 266, inciso primero, del Código Procesal Penal. Es decir, si estamos investigando para saber si el delito encuadra o no encuadra, entonces es prematuro antes pedir el cambio de calificación legal. Entonces es un error pedir el cambio de calificación legal antes de esta oportunidad, que es muy habitual. E insisto en esto, no desaliento el criterio profesional, porque a veces puede pasar que mi criterio profesional me indique que antes tenga que pedirlo, que pedir el cambio de calificación legal, y bueno, hay que mantenerse fiel al criterio profesional y pedir antes. Lo cierto es que el código dice que esta es la oportunidad al momento digamos, de contestar el requerimiento de elevación a juicio. Otro error muy importante, que no lo tenemos en cuenta y que pasa desapercibido, es que el inciso 5 del artículo 23 del Código Procesal Penal dice que el cambio de calificación legal se va a tratar siempre, bueno, tratar se tendría que tratar siempre, ¿no? Pero se trata cuando de ese cambio de calificación legal dependa la libertad del acusado o de la acusada.
Por ejemplo, si a mi cliente lo acusan, lo imputan homicidio agravado por alevosía, cuya pena es cadena perpetua y no recuperaría la libertad, yo no podría, como poder puedo, pero digamos, no podría pedir que me cambien la calificación legal de homicidio agravado por alevosía a homicidio simple, que el homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. Igual, aunque su señoría lo tratara, mi cliente no recuperaría, el imputado o la imputada, no recuperaría la libertad. Digamos, el parámetro a considerar es que si atrás del tratamiento del cambio de calificación legal el acusado o la acusada va a recuperar la libertad, entonces se trata. Si no va a recuperar la libertad, y no tiene mucho sentido, ¿no? Digamos, si del homicidio calificado por alevosía al homicidio simple, y bueno, no se va a tratar. Distinto va a ser la suerte si estoy frente a un homicidio calificado por alevosía y estoy postulando, por ejemplo, una legítima defensa. Aunque bueno, no se me ocurre cómo, pero bueno, una legítima defensa, que ustedes saben que eso, digamos, haría proceder, ya vamos a ver, el sobreseimiento incluso, ¿no? O, perdón, el ejemplo ha sido como, digamos, el otro extremo, ¿no? Sería un exceso en la legítima defensa. El exceso sí haría que la persona recupere la libertad, entonces ahí sí se trataría. Insisto con esto, bueno, la equivocación que sirva para esto. Tener claro que se va a tratar solamente cuando esté en juego la libertad del acusado o de la acusada. Desde ya que si la persona está en libertad, y bueno, la calificación legal es algo que tenemos que discutir en el juicio, no en este momento. Pero bueno, veamos qué es el sobreseimiento. El sobreseimiento, ustedes ya lo saben esto, acudo nuevamente a los conocimientos previos del derecho procesal penal y someramente tener presente que, vamos a mencionar esto, el sobreseimiento es el instituto, la decisión jurisdiccional que cierra definitiva e irrevocablemente, que cierra en forma definitiva e irrevocable por no tener fundamentos o por haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer. Digamos, es el instituto que cierra definitiva e irrevocablemente el avance de la causa hacia la próxima etapa del proceso, que es el plenario. Ustedes saben que arranca la investigación y la primera etapa es la IPP. Ya los debo tener cansado con esto, pero la segunda etapa es el debate oral y público. El sobreseimiento es el instituto que impide el avance de la causa. Ya vamos a ver que los efectos son definitivos e irrevocables, pero impide que la causa avance. ¿Cuál es, digamos, el parecido, el equivalente? Es la absolución. La diferencia con la absolución es que en la absolución el expediente avanzó, llegó a la etapa del plenario, y en el plenario ¿qué tuvimos? Una acusación, una defensa, una producción de pruebas y una sentencia. Y en la sentencia, digamos, si no alcanzó el grado de certeza apodíptico que la sentencia requiere, y ahí va a haber una absolución. El sobreseimiento se pide en este momento. Y aquí hay otro error muy común que nos suele pasar a veces a los colegas, es que llegamos al debate oral y público, transitamos el juicio y después del juicio le pedimos el sobreseimiento al tribunal, y esto es un error. Lo que hay que pedir es la absolución en ese momento. Hay una única excepción que se pide en cualquier etapa y estado del procedimiento, incluso cuando estemos en el debate, que va a ser la extinción de la acción penal. La extinción de la acción penal se puede dar o por la prescripción o por la muerte del imputado. En ese caso se produce la muerte del imputado, se produce la extinción, digamos, pues desaparece el centro imputativo de normas. Entonces, ahí se pide el sobreseimiento incluso en el debate. Si no, las otras causales, lo que tenemos que pedir es, digamos, el sobreseimiento, pero se pide en este momento, al momento de contestar la acusación. Puede pasar, está previsto en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en todos los códigos generalmente, que el sobreseimiento son institutos que se puede pedir en cualquier estado de la IPP.
puede pasar, como les decía, siempre les digo que pensemos que si Chicho Lolo, se investiga la muerte del señor Chicho Lolo y aparece Chicho Lolo, y bueno, antes de que se requiera la elevación a juicio, y bueno, ahí va a proceder el sobreseimiento, ¿no? El sobreseimiento puede ser total o parcial. Es total cuando, supongamos, a mí se me imputa robo, abuso de armas, abandono de personas, entonces puede pasar que solamente se me dicte el sobreseimiento del robo, no así del abuso de armas y del abandono de personas. Entonces ahí va a ser parcial. Ahora, si se me dicta el sobreseimiento de los 3 hechos, va a ser total. Lo importante del sobreseimiento es que, digamos, si el sobreseimiento queda firme, porque es una decisión que se apela, el sobreseimiento es apelable. Ahora, si a pesar de que se apela, que esto es confirmado o queda consentido, va a adquirir autoridad de cosas juzgadas. En ese caso, va a ser definitivo el sobreseimiento, que quiere decir que va a impedir que se me vuelva a imputar ese hecho, digamos. Una vez que se dispuso y que quedó firme, ya no se me puede volver a juzgar por esto porque alcanza autoridad de cosas juzgadas. También va a ser irrevocable, es decir, que ya no sería posible sustituir ese auto por otro auto, aunque por otro pronunciamiento, aunque existieran nuevas circunstancias, ¿no es cierto? En esto va a tener que ver el nem bis in idem. Digamos, nadie puede ser perseguido penalmente 2 veces por el mismo hecho, ¿no es cierto? Y las causales del sobreseimiento son 3 básicamente, y digamos, elegí esta explicación sin entrar en detalles, están en la provincia de Buenos Aires en el artículo 323, aconsejo su lectura. Pero yo elegí, antes de citar artículo por artículo, separar las causales del sobreseimiento en las 3 que son y que en todos los códigos se trata de este modo. Las causales son objetivas, subjetivas y extintivas. Las objetivas tienen que ver con el hecho, con lo objetivo. Digamos, el hecho no existió. Digamos, se me imputa digamos, que a Paula Práctico, a la señora Práctico que mató a Chicho Lolo, aparece Chicho Lolo. Ese, digamos, la muerte no ha existido, claramente, ¿no? También, en este sentido, puede pasar que, digamos, habiéndose vencido el término de la IPP, no hubiera evidencias suficientes para comprobar la existencia del hecho. Esta es una causal objetiva. Después están las causales subjetivas que tienen que ver con una situación personal del imputado. Por ejemplo, el hecho, digamos, sí existió, pero no fue cometido por el imputado. O que habiendo sido cometido por el imputado me dio una causa de justificación, una excusa absolutoria, una causa de imputabilidad o una causa de inculpabilidad. En esto sí voy a acudir a los principios generales del derecho penal, no voy a entrar en eso. Y después tenemos las causales extintivas que tienen que ver con los motivos jurídicos, es decir, una extinción de la acción penal, un archivo fiscal que después del paso del tiempo que marca 1 año si es correccional o 3 si es criminal, como lo marca el 323 en la última parte, se puede convertir en sobreseimiento. O finalmente tenemos una causal de que el hecho investigado no encuadra en una figura legal. Por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo, digamos, se me acusa tal vez de arrojar, no sé, esta virome en la vía pública. Bueno, será una contravención, pero no un delito. Se empieza a investigar, ¿y qué es lo que dice? Arrojó una virome de color azul. Bueno, no es delito el hecho, entonces como no es delito, va a proceder el sobreseimiento. Expliqué el sobreseimiento, así como expliqué la acusación. El sobreseimiento, como ya lo dije, es apelable por el particular damnificado en el caso de que se conceda y por la fiscalía. Ahora, el auto de elevación a juicio, si el juez de garantías o la juez de garantías decide elevar la causa a juicio oral, ese auto va a ser apelable solamente por el defensor o la defensora que se hubiera opuesto. Si no nos opusimos, no podemos apelar ese auto. ¿Está? Bueno, y voy a dejar de compartir. Creo que me extendí como siempre. Bueno, los abogados, como les digo, tenemos este mal que nos gusta hablar. Bueno, espero que se haya podido entender esta consigna, digamos, esta explicación no tiene que ver con lo que vamos a tratar
que es digamos, la audiencia preliminar, que es como una etapa intermedia en algunos códigos. La idea era entender, digamos, cuál es el significado, de dónde viene la acusación, tanto de la fiscalía como del particular damnificado, y cuáles eran las opciones que tenía la defensa. Hay que entender que por más que nos opongamos, puede pasar que el juez de garantías o la juez de garantías no comparta el criterio de la defensa y aún así lo eleve a juicio, o viceversa, puede pasar que no comparta el criterio de la fiscalía. Entonces, esto, digamos, va a tener que ver con la evidencia. A veces nos esforzamos en hablar o explicar, y si no lo hemos podido probar con evidencia, y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Nuevamente, acudo, como siempre, a la humanidad, a la honestidad, a la integridad para los defensores, tanto para los defensores de la cátedra, a las defensoras, como así también para los fiscales, las fiscales y el particular damnificado. Obrar con criterio siempre, como les digo, honesto, correcto, y si la evidencia indica para los fiscales que hay que pedir la elevación a juicio, hay que pedirla. Y lo mismo para el damnificado. Y igual criterio también para la defensa, porque es la forma correcta, a mi modo de ver, siempre fiel hoy con dos conceptos, siempre fiel a estos dos conceptos, a nuestro criterio profesional y a nuestra teoría del caso, que, como ya les he explicado y siempre lo digo desde la cátedra, esto de nuestra teoría del caso no nos debe abandonar nunca, o mejor dicho, nosotros no debemos abandonar nuestra teoría del caso. Bueno, espero que se lo puedan entender. Ustedes ya saben que estoy disponible tanto por el foro como así también por el chat para avanzar en el laboratorio del conocimiento o avanzar en los pasos procesales que corresponden, ¿verdad? Así que bueno, los saludo y nos estamos viendo pronto.